No, no tenía nada preparado, pero qué más decir que egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, profesora, compone la cátedra de Filosofía Contemporánea, Antropología Filosófica, doctora por la Facultad de Filosofía y Letras Tucumán, y bueno, un orgullo escucharla. Muchas gracias, Augusto. Con Augusto compartimos toda la carrera de filosofía prácticamente con nuestras locuras y disidencias y reuniones, etcétera, así que un honor. Perdón, vuelvo a decir todo de nuevo. Bueno, muchas gracias, Augusto. La verdad que es un placer estar aquí, más ser presentada por un compañero de años. Con Augusto hemos transitado la licenciatura juntos. Bueno, nada, además también un placer estar con ustedes, por la invitación de Santiago. Estoy muy agradecida, la verdad que tengo un cariño enorme también por Tucumán, como decía Augusto, hice el doctorado allá, así que nada, es un placer compartir con ustedes. Pude compartir una de las charlas y la verdad que fue un placer ver la dinámica del grupo, etcétera. Ojalá que pueda seguir compartiendo más instancias. Voy a empezar a compartir pantalla. El anfitrión tiene que habilitarme la función. Dice el anfitrión inhabilitó, listo, perfecto. Bien. ¿Se comparte o no? A ver, voy a intentarlo de nuevo. Ahí está, perfecto. Vamos a correr esto de acá. Bien. A ver que se cargue un poquitito. Bien. Lo que van a ver ahora es, bueno, es como decidí mostrar una especie de laboratorio de experiencias, encuentros, imágenes y pensamientos, conceptos, tramas filosóficas que están vinculadas al quehacer universitario, a las prácticas que llevamos adelante en la universidad en muchas dimensiones, ¿no? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos proyectos de extensión en los que trabajamos, proyectos de investigación, seminarios, espacios que hemos creado al interior de la Facultad de Humanidades de la UNSA. O sea que en realidad esta presentación, que podría haber sido tranquilamente una presentación de corte estrictamente conceptual y filosófico, que es a donde pretendemos arribar hacia el final de la charla, no se va a reducir a eso, sino que bueno, me parecía importante explicitar las tramas colectivas que han configurado esto que estamos pensando en los últimos tiempos, ¿no? Porque bueno, ahora inmediatamente esto se va a visibilizar. Este laburo no puede sostenerse sino en muchos colectivos que tienen conexiones múltiples, ¿no? Entonces, he empezado por esta primera instancia, este primer globito. Bueno, la charla de hoy se llama Políticas del Deseo hacia un devenir minoritario del pensamiento. No quisiera explicitar inicialmente qué queremos decir con este título, sino que eso vaya decantando en la medida en que esta instancia vaya progresando, ¿no? Entonces, en un primer momento vamos a mostrar también estas líneas que estamos siguiendo, también responden de alguna manera a una línea cronológica de laburos colectivos distintos. Y vamos a empezar por lo que fue quizás como detonante, que son experiencias de trabajo de extensión universitaria, de lo que se denomina extensión universitaria. Tenemos muchas críticas a esa denominación, pero que se inicia básicamente con la tesis de doctorado, que, bueno, que como les contaba Augusto y les mencionaba recién, realicé en la UNT, y la tesis de doctorado se llamaba Del Carnaval a la Revuelta, Imágenes Transmigrantes, y era básicamente
un laburo que trataba de tramar coordenadas estéticos-políticas en torno a la comunidad trans travesti en Salta y en Argentina en general, ¿no? Entonces, esta tesis, bueno, que tenía muchas derivas, con una impronta muy fuerte en el laburo con imágenes, en línea barburiana, en línea de Didi Uberman, etcétera, derivó también, la tesis como que se amplificó en experiencias de laburo colectivo, en diferentes proyectos de extensión que llevamos a cabo gracias a la Secretaría de Políticas Universitarias, bueno, con unos presupuestos no muy agraciados los presupuestos, pero que nos permitieron formular esto que van a ver ahora, ¿no? Entonces esta primera emergencia, esta primera trama de lo que les quiero mostrar, se llama también Del Carnaval a la Revuelta, y lo que básicamente intentamos hacer con todos estos proyectos de extensión es inscribirnos en lo que Foucault ha denominado como genealogía, con todas las derivas y resonancias que ustedes conocen, laburadas específicamente en ese famosísimo texto Nietzsche, La genealogía y la historia, pero principalmente en cómo entiende Foucault la genealogía. Ahí está. Muchas gracias por venir, Cristina. Lo que sobre todo queríamos hacer es inscribirnos en cómo Foucault trabaja la genealogía en esa clase del 17 de marzo del 76, donde la genealogía se piensa también como aquella labor que alienta la inscripción de saberes insurrectos, de saberes de las gentes, de saberes que no son muchas veces puestos en valor por la academia, ¿no? Entonces, acá en esta primera instancia ustedes pueden leer Interpelaciones trans travestis al saber académico, genealogías de los saberes insurrectos. Estas interpelaciones han sido justamente eso. Los proyectos de extensión que realizamos no se inscribieron en la trama de decir, bueno, la universidad produce una determinada cantidad y calidad de saber que va a ser territorializado más allá del límite universitario. Ha sido al revés, la idea ha sido ingresar las tramas de saber y de vínculos políticos sociales del colectivo y la comunidad trans travesti a la universidad, ¿no? Entonces, por eso esta es como una primera instancia donde lo que buscamos es interpelar el espacio académico a través de los cuerpos, las experiencias, los saberes y las políticas de la comunidad trans travesti. Esto ha tenido como inscripciones muy puntuales. Yo ahora les voy a pasar una secuencia, un videíto cortito, que recopila todas las actividades que hicimos, porque son actividades múltiples. Han ido desde talleres artísticos, trabajos de relevamiento cuantitativo, como encuestas a la población trans travesti en Salta capital, pero también en los departamentos del interior de Salta. Ha implicado también laburos de corte cualitativo, donde hemos recogido historias de vida en diferentes lugares de Salta, de personas trans travestis. Hemos hecho también, bueno, hemos tenido espacios de aprendizaje y enseñanza con la Cátedra de Géneros y Disidencias de Ana Berkins, y bueno, todo confluye en realidad en este macro proyecto que se llama Cátedra de Géneros y Disidencias Loana Berkins, ¿no? Yo ahora les voy a pasar, que lo tengo que buscar porque tuve que cerrar la compu, es un minuto nada más, un videíto donde hay un compilado de esto, porque ponerme a hablar de esto llevaría una sola charla. De hecho, hemos dedicado algunas charlas solo a mostrar este laburo de extensión, ¿no? Les paso el videíto en 2 minutitos. Si tienen preguntas en torno a eso, después me dicen. Ay, que no lo encuentro. Acá está. Esta secuencia de imágenes va del 2016 al 2019. Después, con la pandemia, como que todos los laburos de extensión se han visto cortados, los presupuestos han quedado reducidos a mínima expresión, por lo tanto estamos reconfigurando todo este laburo, ¿sí? Bueno, no sé si va a salir el sonido, pero si no sale el sonido no importa. Para ustedes no sale el sonido, ¿no? Ahí. Bueno. Y sale sonido. Perfecto. Ahí lo que vieron, voy a contar brevemente, por esto de las interpelaciones de los saberes trans travestis al saber universitario, quiero pausar un poquito en esta imagen.
Esta imagen es una de las primeras, es la primera actividad, a ustedes les quedó más adelante, un poco más atrás. Ahí. Esta es la primera actividad que realizamos en el 2016 en la universidad. La anterior la habíamos hecho en el Museo de Arte Contemporáneo. Y lo que hicimos es, si conocen la universidad, para quienes la conocen, estas son las escalinatas del rectorado de la Universidad Nacional de Salta. Y lo que hicimos allí fue una jornada de debates y de actividades culturales y artísticas. Entonces, en ese espacio, al finalizar las escalinatas, hicimos el primer panel y allí pueden encontrar a referentes de la comunidad trans travesti de Salta. ¿Sí? Está Vanessa Sanders, Pía Ceballos, Mari Robles y Georgina Pardo. Bueno, ahora voy a pasar. Esto es como inscribir, ¿no? Inscribir cuerpos que nunca habían pisado la universidad, jamás, y por primera vez que llegan a la universidad, salvo Pía Ceballos que ya cuento, ingresan no como oyentes, sino a contarnos, ¿no? Qué experiencias tramaban en ese momento desde la comunidad trans travesti, en términos políticos y también en términos educativos, en términos de también hacer una construcción de saber, porque bueno, esto es muy largo, pero sí, el colectivo trans travesti en Argentina tiene muchísima producción en el orden del saber en cuanto a los relevamientos. No hay ningún relevamiento nacional oficial acerca de las condiciones de vida trans travesti en Argentina, sin embargo las organizaciones han hecho innumerables informes, ¿no? Entonces, realmente merecían ese espacio en el rectorado de la UNSA, ¿no? Bueno, en la mayoría de estos casos, han sido personas que no han ingresado nunca a la universidad. En el caso de Pía Ceballos, sí ha sido compañera nuestra, ella estudió historia, pero también ha sufrido procesos expulsivos, no directos y evidentes, como diciéndole no podés estudiar por tu identidad de género, esto estamos hablando año 2005, sino por procesos de discriminación, ¿no? Ahora me voy a callar y voy a dejar que ande, porque si les explico cada una de las actividades, no vamos a terminar más. Vuelve a empezar. Voy a dejar de compartir esto.
Bien, entonces, bueno, les dejaba esa imagen un ratito, no está ya. A ver. Disculpe. Bueno, esos son una cantidad enorme de proyectos que hemos realizado en estos años y que tenían en principio como fin esto, ¿no? Esta interpelación de los cuerpos, los saberes y las políticas trans travestis en el espacio académico, pero también entonces en ese encuentro nos interesaba evaluar de algún modo el impacto político y filosófico de la singularidad de estas experiencias, ¿no? O sea, no se trataba solo de trabajar al interior de un colectivo minoritario, guetificándolo, ¿no? Haciéndolo un núcleo cerrado, sino de poder rescatar de esas experiencias conjuntas, colectivas, porque bueno, en esa interpelación de los saberes trans travestis a los saberes académicos también ha habido, en esa interpelación obviamente supone un proceso de transformación y de colaboración conjunta, en la que también hemos puesto a disposición un montón de tramas que desde la universidad se configuran para generar nuevas cosas, ¿no? Entonces estos talleres artísticos, las encuestas, los videos que hemos realizado, los audiovisuales, los espacios como la cátedra, que son más espacios de docencia, las muestras, lo que vieron ustedes son muestras de lo que hemos realizado como archivo LGBT de Salta, ¿no? Entonces hemos hecho mucho relevamiento de documentos y fotografías de todos los lugares de Salta, de la comunidad, y hacemos las muestras, visibilizamos esos documentos, esas instancias. Entonces, todo este laburo, digamos, en esa interpelación ha habido un proceso de transformación que ha transformado las prácticas que veníamos teniendo en tanto personas pertenecientes a la universidad, como las prácticas propias del colectivo, que también se han ido enriqueciendo en esa labor conjunta, ¿no? Entonces, pero bueno, nos interesaba más allá de ese laburo, como les decía, con la comunidad trans travesti, poder evaluar el impacto que podía tener o las evidencias político-filosóficas que nos podían traer en un ámbito más amplio, ¿no? Entonces, lo que hicimos, junto a otros espacios, es crear, ¿no? Porque también en la UNSA, además de la Cátedra de Géneros y Disidencias, se formó la cátedra sobre aborto, que funcionó durante 2 años. Entonces, con las compañeras de esa cátedra, que tenían una dinámica muy parecida a la nuestra, es decir, de funcionamiento con las organizaciones sociales, o sea, nosotras desde la Cátedra de Géneros y Disidencias trabajábamos con Mujeres Trans Argentinas y con ATA, Asociación de Travestis Transexuales y Transgénero Argentina, y con otras organizaciones también, pero no siempre. Bueno, así también la cátedra de aborto trabajaba con el socorrismo, ¿no? Entonces lo que hicimos, como teníamos dinámicas muy parecidas, en la cátedra de aborto está como dirigida por Andrea Flores, como tenemos dinámicas muy parecidas y una visión del laburo muy similar, decidimos crear lo que acá aparece como área sobre género, feminismos y disidencias. Y lo que hicimos este año, específicamente como actividad del área, es dar un seminario que se llama Feminismos en Disputa. Un poco también para mostrar que dentro de los feminismos, que como ustedes saben, los feminismos tienen una potencia política enorme hoy porque imbrincan prácticas académicas y prácticas del activismo de un modo que no se pueden disociar, ¿no? La práctica y el pensamiento están allí como en una madeja indisoluble, ¿no? Creando muchas formas de saber poder emergentes muy importantes para realizar lo que Foucault denominó una ontología histórica del presente, ¿no? Entonces, bueno, con las compañeras dimos este seminario y con Belén Sigalski, que es como mi compañera en toda esta trama en cuanto a lo que venimos procesando de todas esas experiencias, somos las que estamos tratando de sacarle el jugo filosófico a todo esto, dimos un bloque que fue el segundo módulo, y el segundo módulo fue sobre transfeminismos específicamente. Yo aquí les estoy mostrando solamente la presentación de ese módulo,
que lo que quería era materializarse en 3 nombres impropios, en 3 rostros y en 3 citas, ¿sí? De estos 3 nombres, estos 3 rostros y sobre todo de estas 3 citas va a salir toda la trama conceptual que nosotras hemos laburado en estos últimos meses y que es en definitiva donde queremos arribar hoy en esta charla, ¿no? Bueno, acá tienen 3 nombres impropios. ¿Por qué nombres impropios? Porque de alguna manera, y el im entre paréntesis, ¿no? En realidad son nombres muy propios, porque esos nombres han sido escogidos por las personas que han decidido autonominarse así. En el primer caso, la primera imagen es el rostro de Bell Hooks. Si ven, si atienden a la ortografía del nombre, van a ver que no está en mayúscula, ni Bell ni Hooks, ¿no? Como una especie de, Bell Hooks lo dice, a mí me interesa menos la política de autor que lo que se trama colectivamente y que hace posible mi escritura, ¿no? Entonces Bell Hooks renuncia a la mayúscula del nombre propio, pone su nombre con minúsculas, y además de eso, renuncia al apellido paterno y se coloca el apellido en línea materna, Hooks, ¿no? Entonces ahí, en un gesto de ponerse un nombre propio, que se reinscribe fuera de las coordenadas patriarcales, ¿no? Ella es Bell Hooks. Después tenemos a Audre Lorde. Y bueno, Natalia, ¿y de dónde son cada una? Son salteñas, no, no todas, supongo, la Hooks no. Perdón, no te escuché bien. ¿De dónde son cada Bell una, Hooks. digamos? Sí, ahora te cuento. Bell Hooks y Audre Lorde, ambas son pertenecientes a la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Ambas. Y después tenemos a Loana Berkins, que es salteñísima y que la hemos regalado un poquito a Buenos Aires, pero no deja de ser salteña. Ahora, bueno, ellas dos se inscriben, Bell Hooks, en el feminismo negro. Ahora, cuando leamos la cita, vamos a ver un poco cómo piensa, qué disputas está teniendo ese feminismo de Bell Hooks, ¿no? Entendiendo que estamos en este seminario que se llama Feminismo en Disputas. ¿Qué disputas tuvo que tramar Bell Hooks para inscribirse políticamente al interior del feminismo de ese momento, que era un feminismo blanco, clase media, académico, en Estados Unidos, ¿no? Después tenemos a Audre Lorde, que además de ser mujer y negra, era lesbiana. Entonces ahí hay una complejidad mayor, y lo que va a tener que hacer también Audre Lorde es batallar por inscribir esa singularidad que ella es, que no se reduce ni a la categoría de mujer, ni a la categoría de negra, ni a la categoría de lesbiana, ¿no? Vamos a ver, el nombre Audre Lorde tiene la misma dinámica. Ella en realidad se llama Audre y es separado, ¿no? Cuando después de la E lleva una Y y el apellido es Lorde. Audre Lorde también dice, cuando aprendió a escribir le gustaba la cadencia de su nombre, así todo junto y sin la I que separaba en el medio, ¿sí? Entonces también es como una inscripción de su propia singularidad a través de su nombre, ¿no? Y luego tenemos a Loana Berkins, que bueno, si no la conocen, aliento muchísimo a que la conozcan, porque bueno, Loana Berkins fue una persona singular e importantísima para, no tan solo para las políticas de los colectivos LGBTIQ, sino creo que sus escritos, porque también ha laburado mucho de la mano de grupos feministas como Ají de Pollo, con una antropóloga que ha sido la primera que ha escrito sobre las experiencias del colectivo en Argentina, como Fernández. Se me acaba de ir el nombre de... Se me acaba de ir el nombre, qué horror. Josefina Fernández, que es una antropóloga que trabaja en la UBA. Entonces, también ha trabajado Loana Berkins mucho en la trama universitaria y ha producido textos maravillosos, ¿no? También ha publicado mucho en el suplemento Soy de Página 12 y en innumerables lugares, ¿no? Loana Berkins hoy es reconocida como la Traviarca, murió en el 2016. Ha sido quien ha impulsado fuertemente la ley de identidad de género, con otras compañeras sí, pero yo creo que ella ha tenido un rol fundamental. Ha sido quien ha pensado también el cupo laboral, junto con Diana Zacayán. En fin, son innumerables. Ha fundado la primera cooperativa de trabajo trans-travesti en Argentina, ha sido también parte de la fundación de la primera escuela
¿no? Del centro de formación para compañeras de la comunidad. Bueno, es innumerable las cosas que ha hecho, pero no tan solo ha hecho, sino que ha pensado muchísimo. Si ustedes la leen a Loana, se van a dar cuenta que es una Judith Butler, una Foucault, un Deleuze, un Apreciado, que baja al campo de los saberes populares un montón de tramas conceptuales que nos atraviesan a nosotros en términos así teóricos, pero que a ellas sus cuerpos están constituidos por esas experiencias que a veces nosotros solamente leemos, ¿no? Entonces, Loana Berkins, la historia del nombre de Loana Berkins es muy hermosa, se la voy a contar muy brevemente, porque también es como una apropiación de una trama muy singular en su vida. Bueno, Loana, desde muy chiquita empieza su proceso de transformación, y siendo adolescente trabajaba en un cabaret acá en Salta. Ella en realidad es de Positos, o sea, en el límite con Bolivia, ¿sí? De Salvador Massa. No se sabe muy bien si es boliviano o salteña, siempre está en la frontera, Loana, ¿no? Entonces, cuando es adolescente se viene a vivir acá, al barrio intersindical, y cuando comienza su proceso de transformación, el padre la echa, o te haces varoncito, la típica, o te haces bien varoncito, hombrecito, o te vas de casa. Se fue de casa, Loana, obviamente, y comenzó a trabajar en unos cabarets de los suburbios de aquí de Salta, y ella se había autonominado como su mamá, Ana. Pero en el cabaret le decían que era un hombre muy poco glamoroso, entonces que tenía que hacerle algo. Y se acordó de un tío que visitaba, el hermano de su mamá, que las visitaba en la casa, y que ese tío le ponía el artículo lo a todo, lo silla, lo mesa, no sé, lo plato, y que cuando la buscaba a su mamá decía, ¿dónde está Loana? Entonces ella se acordó de ese Loana, y lo que hizo es interponerle el H en el medio para que tenga un poco más de brillo y de glamour su nombre. Y el apellido Berkins es un apellido que ella escribe como puede, de acuerdo a lo que le sonaba el apellido de algún amor extranjero que tuvo en su momento. Entonces así quedó Loana Berkins, ¿no? Un nombre muy precioso. Bueno, Loana Berkins sería nuestra tercera inadecuada, ¿no? Estamos tratando de pensar al interior de los feminismos, las disputas, los conflictos, los problemas. Feminismos en disputas es un nombre en honor al libro de Butler, que es el género en disputa. Y disputa es trouble, ¿no? Pero no significa solo disputa, significa problema también, significa conflicto, significa tensión, pero no es del tono en que nos peleamos, sino también tiene que ver con la noción de problematización en Foucault. De hecho, Donna Haraway escribe su último libro y utiliza la misma palabra, trouble, ¿no? Y el libro de Donna Haraway se traduce al castellano como seguir en el problema, ¿no? Esta instancia de que no vamos a encontrar soluciones finales, sino de lo que se trata es de seguir en el problema. Ese es un poco el espíritu también de este seminario, ¿no? Pensar los feminismos, las potencias políticas de los feminismos, pero no pensando como soluciones definitivas y cordiales, sino como soluciones provisorias que atienden a la realidad conflictiva que vivimos, ¿no? Muy en sintonía con la noción de problematización de Foucault. Bueno, estas son nuestras tres inadecuadas, nuestras tres feministas en disputas, y vamos a ir a las citas que hemos elegido de ellas, y de estas citas se va a derivar toda la arquitectura conceptual que vamos a trabajar luego. Bueno, esta es una cita de un libro de Bell Hooks que escribe en el 81, y el libro se llama ¿Acaso no soy una mujer? Después vuelvo a la pregunta, leo. Desde el principio de mi implicación en el movimiento de emancipación de la mujer, me desconcertó la insistencia de las feministas blancas en que la raza y el sexo eran dos cuestiones aparte. La experiencia vital me había enseñado que eran dos temas indisolubles, y que en el momento de mi nacimiento dos factores determinaron mi destino: el hecho de haber nacido negra y el hecho de haber nacido mujer. ¿Qué le pasaba a Bell Hooks? ¿Por qué estaba en disputa? Porque en el mismo momento en que ella empieza la militancia, habían como dos grandes focos de resistencia. El foco de resistencia de la comunidad negra en Estados Unidos, que era fuertemente discriminada, y otro foco de resistencia que era cómo las mujeres estaban peleando por conseguir lugares en la sociedad, ¿no? Lo que le pasaba a Bell Hooks es que cuando se asociaba a la lucha
de la resistencia de la comunidad negra en Estados Unidos, no se la reconocía en tanto mujer. Les decían, espera, tus luchas en tanto mujer tienen que esperar a que se resuelvan nuestras demandas en tanto comunidad negra. Y lo mismo le pasaba al revés. Cuando se inscribías en la fila de los feminismos, no era reconocida su negritud como algo que necesitaba respuestas y problematizaciones. Entonces las mujeres blancas no reconocían su lucha en tanto mujer negra. Entonces, en estas cuestiones que muchas veces las luchas se guetifican, ¿no? Y los colectivos minoritarios se cristalizan en identidades fijas, estas tramas de singularidades como Bell Hooks, mujer negra, son desconocidas, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de esto, que es muy importante, reconocer en qué medio de disputa está Bell Hooks, nos interesa la pregunta que titula el libro, ¿no? ¿Acaso no soy una mujer? La pregunta es sumamente irónica, porque para evidencia de todos, Bell Hooks sería una mujer, pero cuando se inscribe ella en las luchas de la comunidad negra, pareciera que deja de ser mujer, ¿no? Entonces, pero esta pregunta nosotras la desplazamos a un ámbito filosófico y la pensamos como una primera instancia importantísima, ¿no? Poner entre preguntas lo que parece evidente. ¿Y qué parece más evidente que aquello que hemos asumido como una identidad? Ser mujer, ser varón, ser gay, ser lo que sea, ¿no? Una identidad que se fija en términos biopolíticos al interior del dispositivo de la sexualidad. No voy a hacer toda esa trama que también está buenísima para hacer, la hicimos en varias oportunidades, pero hay que pensar, ¿no? Como el primer dispositivo que articula la biopolítica es el dispositivo de la sexualidad, porque une tanto la vertiente anatomopolítica como biopolítica. Entonces la respuesta al quién sos que apela a la categorización en una identidad es el primer dispositivo de clausura y de sujeción. Entonces, cuando a este dispositivo de clausura y sujeción primero, que es la identidad, ¿no? La identidad de género, lo ponemos entre signos de pregunta, creo que estamos haciendo un acto filosófico de primer orden, ¿no? Poner entre preguntas aquello que se presenta como evidente de primera mano, ¿no? Incluso antes del nacimiento, ¿no? En la ecografía de la semana 20, los padres estamos ansiosos por saber qué sexo tiene, si es nena, varón, etcétera, ¿sí? Se inscribe desde allí la biopolítica en nuestros cuerpos. Entonces, de Bell Hooks sacamos esto, ¿no? El tornar pregunta. Tornar pregunta hasta lo que asumimos como evidente, nuestra propia identidad. Bien, por eso Bell Hooks queda con eso, tornar pregunta, ¿sí? Después vamos por Audre Lorde. Acá pusimos un poema de Audre Lorde, porque en realidad Audre Lorde no es tanto una teórica como una poeta, y escribe maravillosamente bien. Este es de un libro que se llama Sami, una biomitografía. Este poema se llama La casa de la diferencia. Que las mujeres estuviesen juntas no era bastante, éramos diferentes. Que fuéramos muchachas gay no era bastante, éramos diferentes. Que fuésemos negras y estuviésemos juntas no era bastante, éramos diferentes. Que fuéramos mujeres negras y estuviésemos juntas no era bastante, éramos diferentes. Que fuéramos mariconas negras no era bastante, éramos diferentes. Tuvo que pasar un tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que nuestro lugar estaba en la casa de la diferencia, en vez de en la seguridad de cualquier diferencia particular, ¿no? De vuelta, estallido de las categorías, ¿no? Ese famoso cuentito de Borges que toma Foucault al inicio de Las palabras y las cosas, ¿no? Nada, se desordenan las categorías. Audre Lorde no se puede inscribir netamente ni como mujer, ni como negra, ni como lesbiana, ni siquiera en la conjunción de algunas dos, sino que habita el intersticio, ese y, mujer, mujer y negra, mujer y lesbiana, mujer y negra y lesbiana, ¿sí? Se inscribe en ese y del intersticio. Entonces, de nuevo, ese tornar pregunta que habría Bell Hooks se torna intersticio en Audre Lorde, ¿no? O sea, no se trata de habitar las categorías, sino justamente de pensar una casa de las diferencias que habite los intersticios. Por eso, Audre Lorde, perdón, el ruido casero, Audre Lorde lleva ese pequeño lema, ¿no? Habitar los intersticios como segunda instancia. Por fin,
tenemos a Loana Berkins, que tiene este texto maravilloso que se llama Travestis, una identidad política, y más o menos hacia el final del texto dice lo siguiente: porque nuestro deseo no es alcanzar la respetabilidad, sino demoler las jerarquías que ordenan a las identidades y a las y los sujetos, reconociéndonos negras, putas, palestinas, revolucionarias, indígenas, gordas, presas, drogonas, exhibicionistas, piqueteras, villeras, lesbianas, mujeres y trabas, que aunque no tengamos la capacidad de parir un hijo, sí tenemos el coraje necesario para engendrar otra historia. Acá directamente es al principio, la identidad se tornaba pregunta con Bell Hooks, y en Audre Lorde la invitación era a habitar el intersticio. Bueno, con Loana Berkins tenemos esta nada, y aparte lo dice tan hermoso, de este afán, esta avidez por demoler las jerarquías directamente, ¿no? Demoler las jerarquías que constituyen nuestras identidades para engendrar otra historia, ¿no? Para crear nuevas formas de existencia. Entonces, con Loana Berkins tenemos el engendrar otra historia, ¿sí? Estas son 3 instancias que vamos a retomar de múltiples maneras una y otra vez en lo que hemos configurado con Belén. Todo este trabajo, debo decirlo una y otra vez, además de tener todas estas tramas colectivas, todas estas últimas instancias las hemos trabajado con Belén Sigalski. Bien. Esto ya está. ¿Por qué vuelve? Bien. Entonces ahora vamos a ingresar a este bucle, ¿sí? Bueno, leo esto un ratito solamente, ¿no? Porque esto es algo que ya dije, pero justamente ayer encontré este textito de Perlonger, que es maravilloso, que justamente se llama Los devenires minoritarios y es del 91. Dice: la política de minorías no debería pasar hoy por la afirmación enguetizante de la identidad, acompañada por invocaciones rituales a la solidaridad con otros grupos minoritarios, ni por la reserva de un lugar generalmente secundario en el teatro de la representación política, ¿no? Porque lo que nosotros de ninguna manera queremos generar es políticas guetificantes, ¿no? Lo que nos interesa trabajar es la potencia política de los feminismos y transfeminismos y de muchos otros colectivos minoritarios, no solamente vinculados a cuestión de género, en esta capacidad de crear alianzas, afinidad, avidez. La avidez es un concepto que trae Donna Haraway, que es la capacidad de generar alianzas múltiples. La afinidad generalmente se da entre 2 elementos en términos químicos, porque Donna Haraway es bióloga también, entonces está como mucha cuestión científica, pero en términos químicos la afinidad se da entre 2 elementos y la avidez entre muchos elementos, y la capacidad de cohesión y fuerza que unen esos elementos es mucho más fuerte que en la noción de afinidad. Pero entonces, lo que nos interesa es capturar las formas en que una avidez puede trazar los inter, ¿no? El entre estos colectivos minoritarios. No nos interesa de ninguna manera inscribirnos y fosilizarnos en una de esas identidades y sostener políticas de identidad, ¿sí? Entonces, para esto lo que hemos tratado de pensar es sacar de estas derivas, de estas 3, del tornar pregunta, el evitar los intersticios y el engendrar otras historias, un bucle que nos permita justamente abrir las posibilidades de estas prácticas y de estas experiencias de los feminismos y las disidencias hacia otros lugares posibles. Y nos parece que la filosofía tiene allí una labor central, ¿no? Como un lugar que ayuda a crear conceptos que afiancen este devenir de lo múltiple, ¿no? Entonces, en ese bucle, en ese triple bucle, ingresamos y comenzamos a pensar una filosofía o una práctica filosófica que tenga al menos estas 3 instancias como instancias que nos van a ayudar a este devenir de lo múltiple, ¿no? La primera instancia sería tornar pregunta, la de lo de Bell Hooks, y estaría constituyendo lo que denominamos erótica, muy de la mano de una cita de Foucault que ya voy a leer ahora,
La segunda es habitar los intersticios, que estaría muy en consonancia con una teorética, un espacio de pensamiento que se abre en términos filosóficos, y por otro lado, por último, una posibilidad para engendrar otra historia que se inscribiría en el campo de la política, ¿sí? Vamos a explicar esto con mayor detenimiento, por supuesto, pero sin antes, porque lo que nos pasó, a ver si esto se puede correr, sí. Lo que nos pasó es que veníamos con estas tramas, con estos tres rostros, estos tres nombres, estas tres citas, y nos encontramos con esta cita de Foucault y todo pareció así como encajar perfectamente, ¿no? Se las lea. Esta es de Introducción a una vida no fascista, que es el prefacio que hace Foucault para el Antiedipo de Deleuze, ¿sí? Entonces allí aparece esta locución casi que en solitario y no explica mucho más Foucault. Nosotras hemos decidido tomarla y exprimirla a morir. Entonces, la cita de Foucault dice, es en realidad una pregunta, ¿cómo puede desplegar el deseo sus fuerzas en la esfera de la política? ¿No? Era lo que estamos tratando de preguntarnos, ¿no? Cómo estas experiencias disidentes que están absolutamente tramadas en el campo de la fuerza deseante, ¿qué evidencias políticas nos traen estas experiencias de estos colectivos disidentes minoritarios, ¿no? Entonces nos venía como de lujo la pregunta Foucaultiana. ¿Cómo puede desplegar el deseo sus fuerzas en la esfera de la política e intensificarse en el proceso de derrocamiento del orden establecido? Y dice don Foucault, don Michel, ars erótica, ars teorética, ars política. Fin de la cita, cero explicitación, pero nos venía genial porque justo habíamos tramado en esas tres citas la posibilidad de un tornar pregunta, y cuando decimos tornar pregunta, y ya vamos especificando, no es un tornar pregunta conceptual, es un tornar pregunta de la experiencia de cada quien, es un tornar pregunta del cuerpo. Porque como veíamos con Bell Hooks, la pregunta no estaba dada, no era una pregunta conceptual, era una pregunta irónica acerca de la propia experiencia identitaria. ¿Acaso no soy una mujer? O sea, que es un tornar pregunta de la existencia misma, ¿sí? Entonces, y ese tornar pregunta de la existencia misma siempre se abre ante otra existencia. Ese tornar pregunta que no es conceptual, que abre la existencia de otras posibilidades, siempre está dada ante la presencia de un otro que me interpela. Las pibas trans, dando una charla en las escalinatas del rectorado de la UNSA, con sus existencias, interpelan la existencia de un rector que tuvo que bajar y preguntar qué cornos pasa que estaba esta gente hablando ahí, ¿no? El qué hacen estos tipos de ahí, de Deleuze, ¿no? Esa comunidad nómade que no tenía nada que ver ahí, interpela otras existencias, ¿no? Entonces, este tornar pregunta está muy vinculado a una erótica, ¿sí? La erótica como esta copresencia de cuerpos, ¿sí? Entonces, luego teníamos, viene la ars teorética para Foucault, y para nosotras la ars teorética se inscribe perfectamente en el intersticio. Una vez que se abre la pregunta, se abre un intersticio, un espacio que no está habitado por respuestas, es un espacio que está habitado por dudas, ¿no? Donde la interpelación sigue germinando. Entonces, no puede haber teoría sin un espacio de pensamiento que no dé de inmediato respuestas, sino que pueda, como bueno, cuando digo espacio de pensamiento me estoy refiriendo específicamente al concepto que trabajó Avi Barbour en torno a las imágenes, ¿no? Abrir un espacio de pensamiento no significa dar respuestas, sino poder quedarse en el problema, a lo Donna Haraway, ¿no? Pensar allí, porque es un proceso también de transformación, ¿no? Donde la experiencia y lo conceptual traman nuevos mundos posibles, y eso nos da paso a la ars política, ¿no? Que de la mano de Loana, ars política sería no solo lo que entendemos en términos de política gubernamental, estatal, partidaria, etcétera, sino la política como la capacidad de generar otra historia, otras vidas, otras formas de existencia, muy vinculados obviamente a la estética y a la ética, ¿sí? Entonces, ars política se corresponde con lo que Loana Berkins proponía como engendrar otra historia, ¿sí? Bien, acá está la cita de Foucault, que ha sido como muy importante en la trama de... Uy. Bien. A ver acá. Bien. Entonces, todo esto
Y esta ya, no se pone ahí porque, ahí está. Bien. Todo esto empieza a inscribirse en otro, bueno, hablamos del proyecto de extensión, hablamos del área de géneros y feminismos en la universidad, y en la caja de resonancia colectiva que está teniendo esta parte de nuestro laburo es en el proyecto de investigación que dirigimos con Cora Paulizzi, algunos de ustedes la conocen, y el proyecto de investigación se llama, ahí lo pongo enseguida, Poder y Minorías, Formas de Resistencia, Lógicas de Diferenciación y Prácticas de Autogobierno, que era lo que queríamos hacer con Cora y los compañeros del proyecto de investigación, es traer las tramas de colectivo, las experiencias estético-políticas y de saber de colectivos minoritarios varios, no tan solo el trans-travesti, sino, por ejemplo, Cora trabaja con la Unión de Trabajadores Desocupados, o sea, los piqueteros en el norte, en el departamento de San Martín, otros compañeros trabajan con comunidades aborígenes, otros compañeros trabajan con asambleas barriales, o sea, estamos todavía con una multiplicidad de experiencias, de resistencias colectivas y comunitarias en las que queríamos trabajar así de forma colaborativa, con experiencias también territorial, que lo venimos haciendo hace años, cada quien venía ya con esas tramas, no es que armamos el equipo y de ahí surgieron todas esas tramas, sino que justamente nos juntamos un montón de gente que venía trabajando en esa sintonía de colaboración entre activismo, militancia y prácticas académicas. Entonces, en ese proyecto de investigación, que si bien tiene esta matriz, tiene una fuerte, casi todos venimos de la filosofía, hay gente de otras disciplinas, pero tiene una matriz muy filosófica. Entonces la idea era, no tan solo, bueno, el colectivo trans-travesti, sino toda esta serie de colectivos, y ver qué evidencias político-filosóficas podían traernos, ¿no?, para nuestras prácticas académicas. Entonces, allí, digamos, trabajamos fuertemente con Foucault-Deleuze, y ahora estamos trabajando con muchas personas más, pero básicamente trabajábamos con Foucault y Deleuze en un inicio, y para pensar la filosofía nos trajimos como dos instancias Foucaultianos-deleuzianas. La primera está inscripta en el último curso de Foucault, que se llama Coraje de la Verdad, sobre todo en lo que Foucault no dio en ese curso, que fue la última partecita. Si ustedes ven el libro, al final vieron que se ponen los apuntes, ¿no?, de clases de Foucault, y también hay un comentador que rescata esos apuntes, y este curso lo da Foucault en 1984, ¿no?, ese mismo año muere, no sin antes volver a pensar qué entiende él por filosofía, ¿no? Y él allí piensa la filosofía, como la venía pensando, como política de la verdad, pero ahí dice, pero hay que pensar la verdad en tanto alteridad. La verdad en tanto que la verdad está en un otro que me interpela, ¿no? Fin del curso. Con eso termina Foucault su manuscrito, que es del último seminario que da, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa pensar justamente, como venimos insistiendo, en ese entre, ¿no?, de interpelación entre los cuerpos. Entonces, la pregunta Foucaultiana allí para nuestra práctica filosófica sería, ¿qué vínculos tendría este ardid, el triple ardid que acabamos de mencionar, erótica, teorética y política, con la tarea filosófica entendida como política de la verdad en tanto alteridad, ¿no? Coraje de la Verdad, último curso de Foucault. Y después, la segunda pregunta, de corte deleuziano, y que estaba más en la matriz de esto de poder y minorías, así se llama el grupo de investigación, es si es posible, ¿no?, en esta triple erótica, teorética, política, pensar la filosofía como un devenir minoritario. Ustedes vieron que en Capitalismo y Esquizofrenia, el devenir minoritario es clave en cómo está pensando Deleuze posibles, cómo está, ni siquiera pensando ni proyectando, cómo en la dinámica social ve posibles fugas a las prácticas axiomáticas del capitalismo. Entonces, nosotros decimos, bueno, este devenir minoritario puede ser un devenir que se inscriba en el propio pensamiento filosófico. O sea, si es posible hacer de la filosofía un devenir minoritario, un devenir de lo múltiple, un devenir deseante, ¿sí? ¿Cómo pensar
una práctica filosófica que se inscriba en esta matriz. Entonces, ¿es posible entonces pensar la filosofía como un devenir minoritario del pensamiento que traza comunidades a partir de la diferencia? Bien, esas son dos preguntas que quedan ahí sin respuesta. Ahora les voy a mostrar un poquito más cómo hemos llegado a configurar estas instancias, con algunas advertencias previas, y nada, echando a andar. Esto es un work in progress, no hay nada definitivo y nos parece que va a ser así siempre, pero bueno, lo estamos formulando. Quedan esas preguntas allí por responder, pero también son preguntas que guían nuestras prácticas, ¿no? Bien. Vamos a ir antes acá, deseo, ¿no? Porque la charlita ya políticas del deseo, sin devenir minoritario del pensamiento. Pero bueno, ¿qué decimos cuando decimos deseo? ¿No? Porque parecía, como dice acá Perlonger, podría ser muy flow hablar de deseo, en tanto una fuerza indeterminada que nos trasvasa, no sé qué, bueno, no. Nosotros... No te quiero... pero la El idea tiempo. más o menos es 1 hora y después que te podamos, Sí, discutir. 5 minutos más y termino. No, yo para para el 5 o devenir. 10. 5 o 10, porque empezamos y 10. Pero bueno, estoy regateándote el tiempo. Bueno, va deseo. Podríamos acá inscribirnos en una eterna disputa y que nos interesa darla, y que nos interesa profundizarla, pero no es el momento de hacerla acá, entre, por ejemplo, cómo podríamos pensar el deseo en términos dialécticos y el deseo en términos genealógicos, ¿no? Por ejemplo, cómo viene el deseo inscripto en la lógica hegeliana, ¿no? El deseo, que siempre es un deseo, lo digo muy brevemente. Vieron que la noción de deseo en la fenomenología del espíritu aparece en el capítulo 4 con la dialéctica, con la conocida como dialéctica del amo y el esclavo, y aparece el deseo como aquello que saca a la conciencia de sí para devenir autoconciencia, pero esa autoconciencia no deviene certeza de sí, sino mediante el deseo del otro. Pero el deseo del otro no implica una lógica de diferenciación, sino una lógica de la identidad, porque la autoconciencia, para devenir autoconciencia, lo que necesita es reafirmarse a sí misma, ¿no? Es la lógica del reconocimiento y no la de la diferenciación la que opera en la noción de deseo hegeliana. Pum, esto es como, podríamos charlar 1000 años solo sobre esto, pero no. Por otro lado tenemos, por ejemplo, la noción de deseo, que nosotras nos inscribimos mucho más alegremente, por supuesto, que es la noción de deseo spinociana, ¿no? Y con Spinoza llegamos pasando también por Nietzsche hasta Deleuze, ¿no? No es el deseo como negación en Hegel, sino el deseo como afirmación productiva, ¿no? Pero tampoco como afirmación productiva sin más. Y acá traigo la cita de Perlonger porque, bueno, me puse a leer de nuevo Perlonger ayer y me encantó traerlo. Entonces dice, deseo no pensado aquí como algo indiferenciado y flow, a la espera de una sobrecodificación que lo simbolice, operando al decir de Lyotard la conversión de signos intensivos en signos inteligentes. Deseo, antes bien, directamente conectado a lo social, en tanto producción, articulación, montaje. Deseo que es la cosa más obvia del mundo. Es el hecho de que los mecanismos giran, de que los agenciamientos funcionan, de que las virtualidades se realizan. Todo agenciamiento expresa y realiza un deseo construyendo el plano que lo hace posible, ¿no? Y si pensamos, o sea, podríamos volver para atrás y volver al videíto inicial y ver allí que hay una lógica colectiva de agenciamientos que producen el deseo y lo materializan en un montón de instancias artísticas, instancias teóricas, instancias de aprendizaje, instancias de investigación, instancias de laburo territorial, etcétera, ¿no? Son esos, agenciamientos colectivos, y por lo tanto, siempre que hablamos de deseo, a nosotros nos interesa decir, son políticas del deseo. El deseo no es una fuerza sin más que nos atraviesa y nos lleva puestos, no es solo Dioniso, es también Apolo, entonces son políticas de deseo. ¿Qué políticas de deseo nos damos colectivamente que tengan eficacia política? ¿Qué significa eficacia política? Bueno, que nos hagan, que devengan a una vida más habitable, ¿no? Al modo butleriano del decir. Bien, y ahora vamos un poquito más. Ay, ¿por qué se va atrás? Ahí está. Bien. Y más o menos, ¿cómo es una vuelta de rosca más? Ahí, se acerca bien.
a estas tres instancias, lo voy a alejar, dice, sobre la erotética como práctica filosófica. O sea, esto se le ocurrió a Belén, como para englobar lo que venimos haciendo. La erotética, ustedes saben que es una disciplina específicamente que se inscribe en el campo de la lógica. Nada más lejos de nosotros que inscribirnos en el campo de la lógica. Bueno, pero es una disciplina que está vinculada a cómo se hacen las preguntas, cómo funcionan, ¿no? Es el análisis lógico del preguntar. Nosotros no trabajamos en ese nivel de la erotética, sí pensamos, como es clásico pensar en la filosofía, que la pregunta es el motor que pone en movimiento a todo el devenir filosófico, ¿sí? Entonces, y nos venía muy bien esto de la erotética, puesto que lo que abre el bucle que pensamos es ese tornar preguntas, ¿sí? Entonces, es una erotética que no está pensada en términos de cómo hacer las preguntas en términos lógicos y conceptuales, sino de cómo hacer las preguntas en torno a las prácticas y a las formas de la existencia, ¿no? Entonces, a estas instancias que eran las ars eróticas, que era el tornar pregunta, la ars teorética, que era el habitar los intersticios, y la ars política, que era engendrar otras historias, las acoplamos a tres instancias sin, ¿no? En griego. Interimplicadas. Vieron que el sin en griego es con, en realidad, ¿no? Entonces, reflejaba muy bien el entre que queremos trabajar, ¿no? Ni individuos, ni individuas, ni sujetos aislados, ni colectivos, ¿no? Sino el entre, la trama que configura la maraña que somos. Entonces, estas tres instancias se convirtieron en, primero, una simbólica, ars erótica, que es la instancia implicada para las existencias que se abren a la interpelación de otras existencias. Ustedes vieron que símbolo, ¿por qué simbólica? Símbolo es el componer, es el poner con, el poner junto, ¿no? Pero no es un poner junto que unifica, porque el símbolo era, bueno, deben saber, era esa famosa tablilla griega de arcilla, que daba cuenta de un encuentro, ¿no? Entonces, bueno, Santiago y yo nos encontrábamos ahora eso es imposible hacerlo, rompíamos una tablilla, Santiago se quedaba con la mitad, yo con la mitad, y la próxima vez que nos encontrábamos podíamos poner juntos esa materialidad que daba cuenta de un encuentro pasado. Es también una mnemotécnica, ¿sí? El símbolo también constituye parte de una mnemotécnica. Entonces, esa es la instancia simbólica, que es el estar con, pero no es el estar con unificado, ¿no? Sino que siempre hay una fisura, un intersticio que habitar. Después está la sintomática, y esto fue muy loco porque hace muchísimos años que trabajábamos nosotras la idea de una sintomatología de la cultura, o la idea de la posibilidad de realizar un diagnóstico de la cultura. Esto se conoce por Nietzsche, Foucault, pero nosotros la trabajamos mucho en la trama de Avi Warburg, no sé si lo conocen, lo mencioné varias veces acá, es un historiador del arte alemán, que muy atravesado por Nietzsche, y que configura una historiografía del arte que se llamó, un modo de historiografar el arte que se llama iconología. Bueno, él trabajaba la cuestión de la sintomatología, hacer una sintomatología de la cultura a través de las imágenes. Bien, nosotros veníamos así, trabajando muchísimo eso, pero la cuestión es que nunca habíamos dado con etimología de síntoma. Y el otro día, hace no mucho, hace 2 o 3 semanas, dimos con que síntoma es, bueno, de vuelta sin, con, y después la otra parte de la palabra tiene que ver con caída, es caer con síntoma, ¿no? Entonces, esto nos traía muy bien con la cuestión de la arte teorética, porque la sintomática, digamos, el síntoma es lo que te ayuda a pensar los problemas del presente, ¿no? Entonces habíamos hablado de la teorética como un espacio de pensamiento que problematiza lo que nos pasa, y entonces está acompañado por una sintomática, ¿no? Por ese caer con el síntoma que nos ayuda a diagnosticar el presente, ¿no? Muy cercano a la ontología histórica del presente Foucaultiana. Dice, ¿y para qué esta sintomática? Para el diagnóstico de acoplamientos rechinantes, de los nudos problemáticos que tensan el presente, ¿sí? Ese espacio de pensamiento se abre para poder diagnosticar una enfermedad, ¿sí? Atender al chilliro, ¿no? A aquello que no nos viene bien, aquellas marañas que tensan tanto lo que somos, que nos fijan en un lugar.
Y por otro lado, y último, una simpoiética. Esta simpoiética, que sería la ars política, la engendrada otra historia, pero el término simpoiética nos viene de Donna Haraway. Donna Haraway trabaja este término como, bueno, como es casi evidente, el sin, de vuelta con, poética, producir, el producir con. Donna Haraway es súper interesante porque, bueno, es una pensadora que además de ser feminista, socialista, venir de las ciencias naturales, etcétera, siempre está pensando más allá de todo posible humanismo, pero ella no dice, no estoy haciendo ni transhumanismo, ni poshumanismo, nada de esas cosas, pero sí me parece que es hora de pensar un mundo que trabaje sobre los vínculos multiespecies, ¿no? Entonces ese producir con no tan solo implica un con otro humano, ¿no? Sino que implican los aparatos técnicos, implican otros animales, implica incluso la materia inorgánica, ¿no? Entonces ese producir con son esos acoplamientos, esos agenciamientos que no solo se reducen a lo humano. Entonces, ¿para qué la simpoiética? Para generar otros mundos posibles, metamorfosis transindividuales, redes de implicancias parciales, inestables y vivas. Bueno, más o menos esto es lo que hemos llegado a configurar hasta ahora. Lo que nos interesa es reforzar una práctica filosófica que implique todo lo que veníamos laburando, o sea, que no sea solamente conceptual, sino que implique ese laburo territorial inicial, que implique un laburo interdisciplinario, por ejemplo, con el área de géneros y disidencias, que implique un laburo múltiple con muchos colectivos minoritarios, con muchas organizaciones, y un pensar con, ¿no? En esas territorialidades, con esas organizaciones, etcétera, pero siempre nada, lo que estamos tratando ahora de hacer es esto, ¿no? Poner en práctica estas tres instancias. Tornar pregunta, porque si no nos interpelamos o nos dejamos interpelar a nosotros mismos, es imposible devenir cualquier cosa, ¿no? Primero tiene que existir esa instancia de interpelación, luego tiene que existir esa instancia diagnóstica que detecte los problemas, y recién de ahí pensar en una instancia política para generar otras formas de existencias políticas. Bueno, ahí justito, 2 y 10, he sido como muy disciplinada con el tiempo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Aplauso. Bueno, ahora tenemos el espacio para preguntas, comentarios. Cristina, estoy dando la palabra bastante más de lo que antes. Ya saben que porque no está Guadalupe, ¿no? Bien. Cristina y después Cecilia estaría. Dale, muchas gracias. Gracias, Natalia, me pareció muy interesante. Perdón por haberme conectado un poquito tarde, pero estaba con algunas complicaciones. Bueno, me pareció muy interesante tu exposición y me ha disparado muchas cosas para pensar, sobre todo en esto que vos vas planteando de esa relación entre los conceptos y las prácticas, entre las categorías y las prácticas. Un poco lo que yo te quiero preguntar es, en algún momento vos has hecho esta propuesta de demoler las jerarquías o de también como de desarmar los conceptos, y también como que al final aparece esto también con fuerza, que vos decís cómo hacer las preguntas, no en torno a los conceptos, sino a las prácticas y a las formas de la existencia. Mi pregunta va para pensar a fondo si realmente podemos dejar de lado los conceptos, o esos conceptos forman parte de la práctica, ¿no? No sé, yo tiendo a pensar que no hay como una distancia tan grande entre lo conceptual, y justo eso aparece en esta relación que vos estás marcando entre los conceptos y las prácticas. Pero lo que me pregunto es si se podrá llevar a cabo este proyecto de demoler categorías, o lo que podemos hacer es construir otras categorías más flexibles. O sea, pienso que como seres humanos siempre estamos como dando significado al mundo, y ahí aparecen entonces los conceptos. Creo que estamos directos en esa trama de significados y de conceptos. Entonces, no sé si podemos como demoler conceptos o construir
conceptos, me parecía que más la respuesta que a mí me cerraba más, que pueda intervenir ahí la alteridad, la multiplicidad, dejar de lado estas categorías que de pronto obstruyen. Pero cuando las feministas esas hablan de sí mismas, también las hacen desde conceptos, de conceptos que tal vez se van inscribiendo en categorías y en jerarquías, ¿no? Entonces, no sé, mi pregunta iba por ahí, si era esto viable o si vamos más bien a la posibilidad de construir conceptos más flexibles, más inclusivos, que creo que de hecho en el mundo contemporáneo está pasando, ¿no? Sí, gracias Cristina por la pregunta, además me parece súper estimulante viniendo de vos que estuviste en el jurado de mi tesis de doctorado en Tucumán. Me acuerdo. Yo ahí conocí a Loana Berkins, que no la había sentido nombrar, y me pareció como muy interesante. Y veo que seguís, que lo has transformado en una práctica, en un proyecto, me parece muy bueno. Bueno, vos conocés el inicio de todo esto. Sí, no, yo creo que esto está plagado de conceptos, lo que acabo de presentar. He nombrado un montón de autores y autoras, y si bien Loana Berkins, no yo, utiliza la noción de demoler, pensemos en que en vidas como la de Loana Berkins, efectivamente hay categorías que traman la muerte del colectivo. Bueno, vos lo sabés, la expectativa de vida del colectivo trans travesti es una expectativa de 36 años de vida, un poquito más, 40 quizás, ¿no? Entonces, hay categorías identitarias que generan mucha muerte, ¿no? Entonces, obviamente, Loana Berkins es enfática y dice, es hora de demoler las jerarquías que ordenan nuestras identidades, que colocan ciertas identidades por arriba y a nuestras identidades allá en el fondo, mereciendo la muerte, mereciendo esta exposición biopolítica a la muerte permanente, ¿no? Eso lo dice Loana Berkins, pero sin duda, digamos, y espero, nada, lamento que se haya quizás... nada, capaz que no me expresé bien o se entendió mal, de ningún modo pienso que sea un deshabitarnos de categorías y de conceptos para pensar otras tramas posibles, todo lo contrario, estamos habilitando conceptos que nos permitan, en esa trama indisoluble entre práctica y pensamiento, generar potenciaciones mutuas, ¿no? Nada, en esto... Nada, lo trabajamos mucho en el equipo de investigación, esto, ¿no? Cómo se pueden dar esas, o sea, las prácticas de pensamiento son a su vez pensamientos en práctica, ¿no? O sea, hay una cuestión para nosotras indisoluble allí, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es tratar de movilizar conceptos y categorías que operen en favor de la multiplicidad y la vida, ¿no? Y en cuestiones muy concretas, no estamos hablando así, generar instancias de conceptos más flexibles y potentes y vitales, estamos hablando de verdad de generar no tan solo esos conceptos, sino que también tengan una deriva política cierta, porque estamos luchando contra muertes evitables reales, ¿no? Este laburo que hacemos con los colectivos minoritarios no es un laburo solo de hacer el tallercito y ya, ¿no? Estamos generando documentos, presentaciones y cosas, charlas, muestras y todo eso para poder generar políticas, ¿no? Y gestión estatal que habilite otras nuevas formas de existencia donde vidas como las trans travestis sean posibles y sean vivibles y no estén a merced de esta tanatomopolítica tan fuerte, ¿no? Entonces, pero si hiciéramos solo este laburo a nivel conceptual y escribiéramos un bonito paper para una revista, no alcanzaría. Entonces, nos ponemos a hacer esto, ¿no? Traspasar todo esto a nivel artístico, que tiene una profunda incidencia. Todas las muestras y cosas que hemos generado con las compañeras se llenan de gente, y de gente que sale llorando,
y llora de alegría ahí al ver eso, y llora conmovida cuando se va, pensando en que hay que cambiar esto, ¿no? Entonces es toda la trama, ¿no? Los conceptos sí, los conceptos que nos sirvan, que sean potentes en términos políticos, el arte sí, muchísimo, las políticas sí, hemos hecho presentaciones de cupo laboral trans, todo el tiempo estamos generando propuestas políticas que son presentadas en organismos, etcétera, colaboramos, hemos trabajado con organismos de gestión gubernamental todo el tiempo, con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, con el Ministerio de las Mujeres ahora también. Entonces, nada, sí, tenemos muy en cuenta tu advertencia y te agradezco por explicitarla, porque quizás se había entendido mal, o capaz que yo lo explicité mal. Muchísimas gracias. Algo que me parece que se vincula mucho con el pensamiento del profesor, ¿sí? Que él justamente cree que el progreso, la inclusión del que piensa diferente se va a operar a partir de reducción, de reconceptualización. Y me parece que es rica esa idea, porque, claro, o sea, que queda claro que es imposible pensar sin conceptos, las prácticas están atravesadas por conceptos, ¿no? Entonces me parece que ahí es como que... Pero es la herramienta de supervivencia humana, en términos nietzscheanos, ¿no? ¿Qué somos deshumanos? Seres débiles que creamos imágenes, a partir de las imágenes palabras, y a partir de las palabras conceptos que nos ayudan a crear otros mundos posibles, porque en términos animales somos muy débiles. Entonces es nuestra herramienta de supervivencia, básicamente. Pero bueno, a veces esas herramientas de supervivencia se vuelven en contra nuestro, ¿no? Y dejan de ser de supervivencia y pasan a ser mortíferas, ¿no? Entonces ese es el cuidado que hay que tener, y está buenísima la advertencia tuya. Muchas gracias. Bueno, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Natalia, por la plática tan interesante, con tantas cosas que se presentan desde muchos puntos diferentes. ¿Sí se me oye bien o se oye? Sí, se te escucha re bien. Me llama mucho la atención que ahorita estaba pensando justo lo mismo que Cristina por lo de los conceptos, porque yo estoy, bueno, no es que yo lo esté trabajando, pero en una universidad donde donde estoy dando clases, se presentó un programa, o hay la idea de presentar un programa que se llama interseccionalidad. Ajá. Se llama la materia, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque mencionaste dos autoras que ya trabajan estos conceptos, ¿no? Desde antes de que se planteara el concepto como interseccionalidad en el 89 por Crenshaw, sino que ya estaba con Bell, la simultaneidad de opresión en el manifiesto feminista negro, desde el 77 ya estaba eso, ¿no? Entonces, quería preguntar si te parece realmente como un problema filosófico puede plantear desde un problema filosófico ser todo, o sea, que gire en torno al concepto de interseccionalidad, toda esta serie de preguntas, pues desde lo actual, ¿no? O sea, tú lo estás llevando también a lo práctico, que me parece maravilloso, pero ¿qué tanto se le puede sacar desde lo filosófico a todo desde ese concepto, ¿no? Nada más de interseccionalidad, con todo el antecedente que ya mostraste. Y luego tenía otra preguntita muy de tu opinión, ¿no? Sobre los feminismos, porque me llama mucho la atención que mencionaste algo de que había algunas feministas que no aceptaban a las trans por no poder tener hijos o algo así, ¿no? Y entonces ahí quería saber un poco tu opinión sobre de estas separaciones que se hacen en los feminismos, porque pues ya desde Simone de Beauvoir estábamos viendo que ella rechaza la definición de mujer por el útero, ¿no? Por los órganos femeninos. Entonces, como que estas cosas se las saltan desde algo que ya se había planteado desde Simone de Beauvoir y su definición, se puede llamar así, de mujer, y si se pasa a las ideas de lo trans, pues como que ya se vuelve a tergiversar todo, ¿no? O al menos se ve muy clara cómo se ignoró a Simone de Beauvoir, ¿no? En este aspecto de la mujer.
Sí, yo creo que bueno, las ideas que estás planteando son las discusiones clave al interior de los feminismos. La idea de interseccionalidad sin duda es una idea que habita en nuestros proyectos, ¿no? De hecho, por ejemplo, un proyecto específico que era un relevamiento de las condiciones de vida trans travestis en el norte argentino, en el departamento de San Martín específicamente, trataba de ver esta trama, ¿no? El cruce de etnia-género, porque es algo que no se ha elaborado, ¿no? Justamente en el norte argentino es donde más se concentran diversidad de comunidades étnicas en Argentina, y había como un proceso de invisibilización de ese cruce entre etnia-género en esa zona, ¿no? Ahora se está elaborando más, hay documentales, hay algunos laburos, pocos, académicos, pero sí, la idea de interseccionalidad campea todo esto, no sin algunas críticas, ¿no? Viste que Donna Haraway dice, no puede ser que solo sepamos contar hasta 3, ¿no? Etnia, género, clase, ¿no? La cuestión no se dirime allí, la multiplicidad es mucho más fuerte y es mucho más deviniente, por eso tomábamos a Audre Lorde, que plantea, ¿no? Esto de, el I, este I puede ser infinito, y Donna Haraway toma a Audre Lorde para plantear justamente esto, ¿no? Hay que hacer también estallar la interseccionalidad en un campo de redes infinito, porque no puede ser que sigamos contando hasta 3. Muchas veces, por ejemplo, yo creo que sí, que toda la perspectiva interseccional ha brindado un campo muy prolífero de laburos conceptuales, pero también de laburos que han trabajado en territorio, pero que también han clausurado otras perspectivas, ¿no? Debemos poder crear redes de análisis más complejas que eso, ¿no? Pero sí, sin duda, atraviesa nuestro laburo la noción de interseccionalidad. Y después, lo que me decís con, bueno, Simone de Beauvoir, obviamente, allí hay una interpelación a la categoría de mujer muy fuerte, y que ha devenido, digamos, en la contemporaneidad, se ha muy escuchado. Vos viste, Butler abre un género en disputa citando a Beauvoir, digamos, ¿no? Entonces, y que es lo que hoy, bueno, podría mencionarse como teorías queer, y nada, está muy bien, ¿no? Desandar la categoría de mujer y qué implica ser mujer, pero no abandona la categoría de mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas feministas que mostraba recién, tanto Bell Hooks como Audre Lorde y como Loana Berkins, no tan solo demarcan el sentido biologicista de la categoría de mujer, se demarcan de eso, sino que enfáticamente el feminismo lesbiano negro en Estados Unidos se ha enfocado en decir no somos mujeres, somos otra cosa, ¿no? Y lo van a ver que dicen ni mujer ni varón, soy travesti, es otra categoría singular, ¿no? Y yo creo que sí, que Simone de Beauvoir sigue campeando y siendo muy fructífera en el campo del pensamiento y de las prácticas de los feminismos, ¿no? Así que me parecen 2 aportes centrales los que estás realizando y trayendo a colación. Pero bueno, y con la última salvedad de que existe el feminismo TERF, ¿no? El feminismo que dice las travestis no entran por ejemplo, acá en Argentina, el encuentro de mujeres, porque no son mujeres, y siguen apegadas a una noción biologicista del género, ¿no? Entonces, contra esas prácticas sí estamos luchando. Ahí hay una disputa, y más que una disputa, una grieta, porque el otro día dimos una charlita con Belén por el Día Internacional de la Filosofía, y una de nuestras queridísimas compañeras, Andrea Flores, nos dice: está todo bien con lo que ustedes están planteando. Bueno, habíamos hecho otro recorrido conceptual en torno a la afinidad y la avidez que plantea Donna Haraway, y dice, pero ¿qué pasa con los grupos que no podemos conciliar? ¿No? ¿Qué pasa contra los grupos que se fosilizan en una identidad y que no abren el diálogo a otras identidades por estas cuestiones? Por ejemplo, por esa matriz biologicista que dice que mujer es la que tiene útero, que existen en cualquier lugar a donde vayas, existen acá en Salta grupos TERF con los que tenemos que discutir a la hora de hacer cosas. Y bueno, y nosotros ahí lo que le planteamos a Andrea, que es quien nos hizo esta observación, es que bueno,
esto que estamos pensando está abierto para todos quienes se dejen interpelar. Aquellas personas que no se dejen interpelar en cuanto a su condición identitaria y existencial, bueno, nada, no hay allí un proceso de armado colectivo ni político, ¿no? Quien dice, no, yo soy mujer porque tengo útero y vos no podés entrar a este espacio, son personas que no están dispuestas a dialogar ni a construir colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, allí hay un límite. Allí hay un límite de lo que queremos construir, ¿no? Cuando las identidades se fosilizan y no están dispuestas al diálogo, es como, bueno, ahí es difícil establecer, ¿no? Porque ahí están los microfascismos, ¿no? Ahí están habitando los microfascismos y ahí eso se merece un gran no, un gran y enorme no, no queremos eso. Así que, pero nada, lamentablemente, aunque Simone de Beauvoir haya escrito esto allá por la década del 40, siguen existiendo personas que plantean otra cosa, ¿no? Muchas gracias por tu intervención. Bueno, Vitek. Sí, sí. Hola a todos y todas. Muchas gracias a Natalia por tu charla, que me despertó un montón de preguntas. Yo empecé a anotar estas preguntas. Primero anoté 2, y luego 3, y luego 4, y luego y hasta llegó a las 12. Entonces yo no puedo hacerte todas estas preguntas, desgraciadamente. Empecemos con pero bueno, por lo menos dos dudas. Sí. Espera, porque bueno. Un poco ad vocem, ¿no? A las preguntas que te hicieron Cristina y Cecilia. Sí. ¿Cómo es pensar esto de transgénero en el mundo en el cual no tenemos conceptos ni siquiera para llamar a esto? No tenemos. Y no se trata solamente de conceptos, ¿no? Lo que diría Wittgenstein de bisagras. No se trata de bisagras. Una de las bisagras sería, existen dos géneros. ¿Sí? Existen hombres y existen mujeres. Pero imagínense, vivimos en un mundo en el cual hay prácticas que se basan en estas bisagras. O sea, hay baños, ¿sí? Damas y hombres, ¿sí? Luego hay formatos burocráticos que tienes que poner masculino, femenino, ¿sí? No hay otra opción. Y, no sé, y un montón de otras prácticas que son como avatares de esta bisagra, ¿sí? Hombre o mujer, hombre y mujer. Entonces, ¿cómo se forma ahora una alternativa? ¿Cómo puedes pensar de otra manera? Sí. De hecho, claro, en tu presentación, que es muy audaz, sí, muy inteligente, sí, expresas muchas certezas, pero estas certezas, paradójicamente, nacen en el espacio que llamas intersticio, que es el espacio de dudas. Entonces me pregunto cómo es posible esto. Claro, yo intuyo, es posible como un cambio revolucionario. ¿Sí? Ustedes están empezando un cambio revolucionario, pero para que este cambio sea posible necesitan una comunidad. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante, que tú dices nosotros, nosotras, si no hay otra palabra, si quieres. Nosotros, nosotras, hacemos esto, queremos esto, organizamos esto, ¿sí? Quiere decir, están en la comunidad. Pero piensa ahora sobre los transgéneros, digamos, personas transgenéricas que viven fuera de la comunidad. ¿Sí? Esto es la vida insoportable, es una vida en la cual no se puede pensar a estas personas. Por eso estas personas deben ser borradas. Esto fue un comentario nada más, pero... Sí, la pregunta... Las preguntas. Una pregunta un poco más concreta, ¿sí? Mencionaste a varios críticos, varios pensadores con los cuales se piensa, ¿sí? Este cambio. Foucault, Deleuze, sí, podrías agregar, Bourdieu también es muy importante en esto. Pero también Wittgenstein. Y yo sé de las clases
que Wittgenstein también es muy utilizado por las feministas de la tercera ola. Por ejemplo, Serilli es una autora que utiliza mucho a Wittgenstein, y Cressida Hayes también utiliza mucho a Wittgenstein. ¿Cuál papel desempeña Wittgenstein y sobre todo sobre la certeza en el movimiento que tú representas? Es mi pregunta. Sí. Yo no Y bueno, represento. y ya no más, porque ya no tengo tiempo, perdón, pero muchas gracias por las ideas. No, muchas gracias a vos por tu intervención. Bueno, vamos a empezar por el final hacia atrás. Suerte, no represento a nadie. Sí, digamos, sí, creo que somos parte de comunidades múltiples en coalición, ¿no? Esto que vos decías, bueno, ¿qué pasa con la gente que está fuera de la comunidad? Primero es que no hay una comunidad, creemos en la multiplicidad posible de lo comunitario, que no se realiza en la identidad de lo común, sino en las formas de organizarnos y en las formas de las prácticas. Soy parte de esa multiplicidad de comunidades en coalianza, ¿no? Que trabajan juntas para pensar otras prácticas, ¿no? Y ahí va, es importante lo que vos decís al principio, ¿no? Cómo habitar un mundo lleno de bisagras, de dualismos, de posiciones molares y no moleculares en términos deleuzianos guattarianos. Bueno, yo creo, no sé de dónde sos vos, veo que no sos de Argentina, ¿de dónde sos? Yo Ajá. soy de ningún lugar, pero nací en Polonia. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, vos sabés que yo creo muy fuertemente, si bien estamos hablando acá en un campo que muchos pensadores y pensadoras denominan micropolítico, yo creo que las micropolíticas deben inscribir sus prácticas en cuestiones macropolíticas, ¿no? Y allí las decisiones de gobierno y de Estado son fundamentales. Acá en Argentina tenemos una ley de identidad de género desde el año 2012 y hemos hecho estudios que muestran el antes y el después de la ley de identidad de género, ¿no? En las cuestiones de discriminación específicamente, y en cuestiones de discriminación sutiles, como las que vos decís, tengo que llenar un formulario y tengo femenino-masculino. Tengo que sacar el documento de identidad con mi autopercepción y tengo dos formas, femenino-masculino. Ahora el gobierno argentino posibilitó una tercera opción que no es definitoria, es una X, para personas no binarias. Entonces, en Argentina, las políticas públicas han tenido un impacto muy real en esto que vos reconocés como bisagras, ¿no? Como elementos duales que te obligan todo el tiempo a inscribirte, ¿no? Y ha tenido un impacto fuertísimo. Hay un estudio de la Fundación Huésped junto con ATA que hace toman estudios previos que habían realizado antes del 2012 y hacen una encuesta en el 2013 y que se termina de configurar en el 2014, y realmente los índices de discriminación y de violencia han disminuido en casi todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito policial, que es el ámbito que más violencia ejercía sobre la comunidad trans travesti. ¿No? En el ámbito policial teníamos un índice de violencia del 92%, o sea, cuando vos preguntabas, ¿sufriste violencia por parte de la policía? El 92% de las personas respondían que sí, antes de la ley de identidad de género. Después de la ley de identidad de género, eso se redujo a un 13%. O sea, que las políticas públicas tienen impacto en la vida, y tienen impacto en la vida gracias a un montón de gente que se puso a realizar estudios desde las organizaciones sociales en colaboración con las universidades y algunos organismos de gestión pública para llevar adelante diagnósticos posibles, ¿no? Teoría y práctica, diagnósticos, que han sido llevados a los escritorios de decisores políticos y que se han configurado de pronto en leyes que le cambian la vida a las personas. En este momento en Argentina, el año pasado, a fines del 2020, el presidente aprobó por decreto el cupo laboral trans,
Y este año se aprobó, no se llama cupo laboral trans, sino que se llama Ley de Acceso a la Empleabilidad. Y es una ley súper integral que no tan solo prevé la incorporación de personas trans travestis en un 1% a organismos del Estado Nacional, sino que prevé también la inserción laboral en empresas, el fomento de actividades productivas de tipo cooperativo, también prevé la terminabilidad de los estudios, bueno, un montón de cosas. Y bueno, desde que se aprobó la ley hasta ahora, hay Pía Ceballos, que aparece mucho en los videos, ella es la que organizó todo esto en Buenos Aires, está trabajando en el ministerio. Pía Ceballos, una amiga, una compañera muy querida nuestra, ha estado articulando eso, y hoy hay más de 300 personas que tienen acceso al trabajo gracias a esa ley. Peligros, instancias de peligros, claro, una vez que la matriz conceptual y política se esclarece, nada, entras en el sistema, ¿no? Lo que dice Deleuze, ¿no? Hay una fuga en el sistema y la axiomática capitalista lo que hace es, bueno, te ingreso al mundo laboral. Pero bueno, allí está el juego, cuando ingresás al mundo laboral y por eso podés sobrevivir, básicamente, porque si no te morís porque te tenés que prostituir. Si sos travesti y no tenés acceso laboral en ningún caso, tenés un índice de prostitución del 87% en la comunidad travesti y trans en Argentina. Entonces, bueno, transo con lógicas estatales políticas o no transo. Y sí, porque es una cuestión de supervivencia, pero Loana Berkins, y ahí la vuelvo a traer a Loana, cuando se aprobó la ley de identidad de género, salieron a festejar afuera, había un escenario, y dijo, esto se festeja, pero se festeja con mucha furia travesti y poniendo siempre el valor de la diferencia. O sea, que hay que seguir tramando de forma colectiva nuevos conceptos y nuevas prácticas políticas que nos permitan, seguir manteniendo el valor de la diferencia, no ser subsumidas por estas categorías políticas que rápidamente nos devuelven a la maquinaria axiomática del capitalismo tardoindustrial, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son problemas. Después hay otra cosa, las pibas de las comunidades en Argentina, bueno, migran mucho, muchas han tenido que ir a vivir afuera, volver. Hace poco una compañera, un compañero trans en Barcelona, fue a Barcelona con una muestra del archivo, ahí fueron fotos también de acá de Salta, y decía que el grado de discriminación y de violencia en Europa está, pero muy fuerte. Y sí, esas son las luchas concretas que se están dando, ¿no? En una trama de ceder a algunas categorías políticas y a ciertas formas de inserción social sin perder el valor de la diferencia, ¿no? Después me preguntabas eso, después, vos decías que encontrabas muchas certezas en lo que decía. Certezas en cuanto a que hay que cambiar cosas políticas y condiciones vitales urgentemente, sí, las tengo todas a las certezas esas. Certezas filosóficas, no, esto es un trabajo en progreso, no es algo definitivo, no tengo certezas respecto de esto. Sí creo que si hay certezas están habitadas por preguntas. De hecho, nuestra propuesta de práctica filosófica se llama erotética, o sea, cómo hacemos las preguntas. Por lo tanto, en ese campo no hay certezas, sino que estamos proponiendo una maquinaria que nos posibilite generar nuevas preguntas y nuevas tramas prácticas y conceptuales, ¿no? Y de Wittgenstein no sé nada. Yo sé que acá me estoy metiendo en un lío porque hay mucha gente que labura Wittgenstein, pero bueno, no es el caso, no lo he trabajado, he leído lo que tenía que leer, pero la verdad que en los últimos años no ha sido un autor frecuentado por mí, así que se las debo. Prometo ingresar al mundo de feminista que recupera a Wittgenstein. Bueno, muchas gracias. Sigo yo, ¿verdad? Estoy con muy mal internet, así que disculpe si que se me... ¿Estaba Agustina, Santiago? No, después que yo. Mira, después. No vi tu mano. El moderador. No, sí, porque No vimos tu lo que pasa mano. es que se ha reseteado, pero la pregunta es de 20 minutos más. En primer lugar, bueno, felicitaciones Natalia por el laburo. Yo siempre creo que hay que evitar en estas cosas, sobre todo, el síndrome del pollo pelado, que es, el pollo pelado es, en etología, han encontrado un pollo que no tenga pluma, una rareza, entonces, bueno,
lo mejor que le puede pasar a un investigador es encontrar un pollo pelado. ¿Por qué? Porque le puede hacer experimentos, tiene un problema genético, entonces tiene comportamiento como si fuese que tiene pluma, pero no tiene pluma. Entonces, es digamos, en el sentido que ustedes lo han trabajado bien, porque hay gente que, bueno, conozco gente que por ahí, a veces como disparadores para pensar, etcétera, y por ahí, digamos, no hay compromiso, que eso sí se lo nota y lo conozco a Belén también, por supuesto, también. Ahora, la parte que todo me parece interesante, la parte de, la única parte que a mí me gusta discutir, ya que empieza, es la parte de la etimología. O sea, una comunidad la estupidez, ¿no? Pero que encontré que simpatía, me gustó lo de símbolos, pero digamos, vos tenés alguna, o sea, para vos una cuestión retórica, digamos, esas etimologías son sugerentes, son el verdadero significado de algo, porque a mí me gustan también, me gustan en el sentido de que, pero por ahí siempre tengo origesteniano, digamos, ¿sí? La etimología, digamos, además normalmente las etimologías son tradicionales y en el sentido también de conservadoras. Yo no. Entonces me llama mucho por la atención de que vuelvas a las etimologías, como que hay una especie de nostalgia, no sé, qué sé yo, quizá de un idioma aránico, algo así como pero, y cuando en realidad que se aquí para adelante con el lenguaje en ese sentido, así como si fuese que, y entonces en ese sentido ya capaz que general, vos tienes una idea de ir hacia adelante o hacia atrás, en un sentido de que, bueno, que sigo pensando hasta en Benjamin, ¿no? En esto del progreso que va para atrás o para adelante. O sea, a mí sí me gustaba mucho, pero como herramienta, pero a mí siempre me cuesta mucho usarla como herramienta retórica y conceptual, ¿eh? Porque ya encontramos que justo esto significaba, eso sí me gustaba, y me gustaba clavarte por ahí alguna pregunta en ese sentido. Y por otro lado parece que estaba muy bien eso de la discusión de, bueno, hasta cuánto contamos, ¿no? Ahora quizás también hay un límite hasta dónde podemos contar, y en nuestras, digamos, latitudes tenemos ciudades muy conservadoras, pero que no, en el caso de Argentina y Salta, pero que no tienen la multiculturalidad que tiene o el tipo de multiculturalidad que tiene un México, etc. Es muy interesante cómo se juega en cada lado. Bueno, entonces, felicitaciones por no pollo mojado y etimología y esto de la variedad. Porque si no, Qué bueno que esencialista. Uno no puede no ser esencialista en un cierto sentido. No. Decía, bueno, lo que uno puede ser es no guetista o no clausurado, etc. Pero ahí también parece que cada vez que uno usa una categoría, y esta era la gran pregunta, perdón. Y cuando uno habla de política del deseo, yo he pensado en Foucault y justamente en cómo el deseo está penetrado por el control y el poder. Y vos lo usás al contrario o no. Porque para vos como un concepto liberador y para mí un concepto terrible. Bueno, está buena esa pregunta. Bueno, respecto a las etimologías, menos mal que preguntas, porque lo que menos quisiera es que se entienda la etimología en el sentido conservador. Por ejemplo, qué sé yo, a mí a Gamber me molestan bastante cuando va a las etimologías para decir el verdadero sentido de son, politicón, y de bio, y de soy. Ay, no, muerte a Gamber cuando hace eso. Es prácticamente un argumento etimológico. Claro, no, nosotros en esto somos a full nietzscheanas. Usamos a full nietzscheanas, barburianas y benjaminianas. No sé nadie. Todavía no soy wittgensteiniana, no sé qué voy a hacer, voy a tener que convertirme para poder ver aquí. Pero sí, en ese sentido, mucho el modo en que Nietzsche realiza la genealogía. Vieron que en la genealogía de la moral, lo que hace Nietzsche ir es, por ejemplo, a la etimología de la palabra schlecht, o de bueno y malo, o lo que sea, no para mostrar el verdadero sentido de esa palabra, sino para encontrar en el origen de la palabra el disparate, el acontecer, la emergencia político-histórica que hizo posible eso. Y en todo caso, recurrimos a la etimología como un recurso heurístico que nos habilita a pensar cómo
cómo materializar las instancias que estamos proponiendo, también con palabras que puedan dar cuenta de lo que estamos diciendo, pero que tengan un sentido complejo. De ninguna manera vamos a esa cuestión del Ursprung, el origen de las cosas, para pensar si símbolo es exactamente esto, si sintomática es esto, pero muchas veces nos ha ayudado recurrir de manera heurística a eso para traer de las capas de la memoria, ¿no? De las capas de la memoria en la cultura occidental y en otras culturas, recursos creativos para el presente, ¿no? Siempre en favor de la vida y el presente. Nietzscheanas a morir en eso, y también está allí Barbour, está allí Benjamin, cómo trabaja la cuestión con el pasado, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso, porque si no, de verdad podría entenderse que recurrimos a la etimología como una usina de esencias a descubrir. No, nada que ver. Es más, nos burlamos y nos reímos de nosotras mismas cuando estamos haciendo eso. Después, lo que decías de, bueno, lo de contar, es verdad, no se cuenta hasta el infinito. Está buenísimo que también preguntes eso. Se cuenta lo que hay que contar, que depende de las problemáticas locales y contextuales de un presente histórico preciso. No contamos, no hay una multiplicidad proliferante ad infinitum, ¿no? Pero sí necesitamos pensar hasta más de 3 por lo menos, para pensar la singularidad que somos en este presente, ¿no? Sí. La cuestión del deseo. Bueno, ahí sí habría que ahondar un montón, porque digamos, bueno, de alguna manera lo mencioné. No siempre en Foucault aparece el deseo como algo negativo, ¿no? El deseo, en términos espinocianos, como perseverancia del ser, que implica no tan solo el cuerpo, sino también la conciencia, una conciencia que es consciente de ese querer, pero que es una perseverancia en el ser, que también está muy atravesada en Spinoza por la cuestión vincular, ¿no? Esa perseverancia en el ser se da en una matriz que se ramifica siempre, que está dada en el vínculo, ¿no? En el sentido de que política del deseo es como el deseo es inducido políticamente, y bueno, sería en un sistema capitalista. Bueno, sobre todo yo he visto algunos trabajos sobre imágenes, sobre cómo tiene que ser, qué es lo que nos tiene que gustar, qué es lo que nos tiene que, incluso hasta lo bizarro, ¿no? También, digamos, también forma parte de una especie de deseo, ¿sí? También se puede mercantilizar los sitios. Claro, es que tenés montones de matrices filosóficas para pensar el deseo. Después tenés deseo enteramente negativo, como en Hegel. El deseo aparece en la antropogénesis, o sea, en el inicio de la autoconciencia, como aquello que niega el mundo, que lo niega, ya sea en la aniquilación, en el consumo, en la transformación. Hay muchas formas de la negatividad en Hegel. Pero el deseo es la expresión de la negatividad en Hegel, ¿no? No estamos en esa matriz, ¿no? Porque además cuando el deseo se vuelve en algún punto positivo, cuando es deseo del otro, no es un deseo del otro para afirmar al otro, sino es un deseo para afirmarse así, por lo tanto es de vuelta un vuelco identitario que clausura las posibilidades de venir, ¿no? El señor se constituye en señor, en tanto, gracias al reconocimiento del otro, se vuelve independiente, corta el lazo, ¿no? Hay nosotros espinocianas a morir ahí. El deseo como aquello que nos permite perseverar en el ser, pero siempre en vínculos, a través de los vínculos y no de la independencia, de la autoconciencia, por ejemplo, en Hegel, ¿no? Y por supuesto que el deseo, no, como decíamos, siempre hay políticas del deseo, y en tanto políticas del deseo, ahí trabajamos mucho bueno, la deben conocer a Solis Rolnik. Solis Rolnik, en línea obviamente de lesiano-guattariana, piensa que obviamente el deseo está constituido también por líneas de segmentación, no todo es línea de fuga y conexión, ¿no? Hay líneas de segmentación, es el poder que constituye subjetividades, por supuesto que sí, estamos en esa trama, no nos podemos desandar, no hay una afuera de las relaciones de poder, no hay una afuera, ¿no? Entonces, justamente se trata de la instancia sintomática, ¿no? De la sintomatología, y no todas las tramas de sujeción son malas, no todas las, no.
hay que evaluar cuáles están siendo problemáticas para la existencia y cuáles no, ¿no? Si nosotros decimos sí a la ley de identidad de género, es una línea de segmentación, es una línea de sujeción, obvio que sí, ¿no? Pero estamos evaluando cuáles son las posibilidades de la existencia y qué líneas de segmentación incluso nos convienen. Entonces el deseo no es que está disparado hacia la línea de fuga y sin más. Hay agenciamiento y el agenciamiento se constituye también con líneas de segmentación, no solamente con líneas de fuga. Le digamos a Agustina porque se llama la mata a mí, que yo he hablado antes. Dale. Yo sí tengo el video después para que veamos que tenía la mano levantada, pero no después. Bueno. Muchas gracias. Bueno, cortito. Gracias por la exposición, me ha encantado, me hizo acordar un montón de nombres y de lecturas que no tienen nada que ver con mi tema, pero que por ahí son mis lecturas prohibidas, les digo yo siempre, y que te agradezco por eso. La pregunta, se me vienen un montón de preguntas, pero elijo una cortita en relación a la imagen. Cuando mostrabas ese video con las imágenes, se me ha venido como a la mente el archivo de la memoria trans, que yo lo sigo, porque me parece que es un proyecto, me encanta, porque aparte me gusta simplemente, digamos, me gusta seguirlo, me parece fascinante lo que hacen. Y en relación a eso te quería preguntar si hay una especie de compromiso político tuyo y de tu compañera con la que lleva adelante el proyecto de investigaciones, en relación a la visibilidad o visibilización a través de la imagen. Ya pensando en esto, en que este devenir minoritario del pensamiento, en el caso particular de la comunidad, del colectivo de personas trans y travestis, no va acompañado necesariamente por una visibilización de la imagen, no solamente del presente, sino de las imágenes de archivo o de las narrativas del pasado de estas vidas. Parece que la pregunta es si hay me parecía que sí, que había había un compromiso aparte de ustedes cuando organizan estas actividades con la visibilidad, pensando que, por ejemplo, esta mesa que ustedes muestran ahí como en estas escaleras que aparecen son del rectorado de la universidad, no sería lo mismo en el sentido más profundo del término, si fuera esta conferencia o esta mesa, esta charla en un aula a puertas cerradas de la universidad. O sea, si hay también un gesto político en esa decisión. O sea, sí, es un gesto político total. Y mira, todas estas imágenes que les ponía al principio son de muestras que hacemos. A ver, voy a poner pausa. A ver, ahí por ejemplo, ¿no? Se pasó. Ahí está, a ustedes les quedó... No. Son muestras que hacemos en muchísimos lugares. Hicimos muestras en el Museo de Arte Contemporáneo, bueno, lo dejo pasar porque no sé para dónde quiero. En el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo Histórico de la UNSA, en este momento hay una muestra en Barcelona y está pronto a inaugurarse en Panamá, porque así como existe el archivo de la memoria transnacional, tenemos un archivo local, que es el LGBTIQ. Entonces, no sé si acá, a ver si en algún momento lo paro, hacemos todos los años muestras de ese archivo, y ese archivo contiene imágenes desde la década del 50 hasta ahora, todas de Salta. Y también documentos, cartas, documentos de identidad anteriores a la ley, pasajes de aeropuerto, un montón de documentos que también tenemos. Entonces sí, anualmente hacemos muestras de este tipo, y bueno, por suerte ahora se están dando instancias para visibilizar fuera de Salta también eso. Entonces quizás el año que viene hagamos una muestra en el Kirchner. Y sí, hay un rescate, hay una operación sobre la memoria muy importante. Entonces, lo que trata, como somos un archivo mucho más chiquito que el de la memoria trans, por supuesto, tenemos la posibilidad también de que a cada fondo, vieron que los archivos se organizan en fondos, que son como unidades documentales, que, de acuerdo a la persona que dona, ¿no? Es la foto, los documentos, las cartas, etc. Entonces cada fondo documental, por ejemplo, fondo documental Vanessa Sanders, ¿no? El fondo documental Vanessa Sanders está acompañado por un registro de audio que va contando de qué se tratan esas imágenes.
o un registro de entrevistas. Entonces también trabajamos con muchos audios, entonces las imágenes van acompañadas de audio, vos vas a la muestra y te pones los auriculares y podés escuchar las voces de las compañeras relatando sus historias de vida o de qué se trata esas imágenes. También tenemos un laburo hecho incipiente, pero importante, de visibilización de el primer registro fotográfico que encontramos de una persona que tenemos la certeza de que fue desaparecida durante la dictadura, ¿no? Una mujer trans salteña que desapareció en la dictadura y que logramos conseguir un testimonio sobre esa desaparición e imágenes de ella, ¿no? Entonces sí, nos parece recontra importante no tan solo el laburo sobre las problemáticas del presente, sino también el trabajo sobre la memoria de la comunidad trans travesti, y en eso andamos, ¿no? Sí, y trabajamos, por ejemplo, en esta muestra que está en Barcelona, está nuestro archivo y el archivo de la memoria trans nacional, digamos, el de Belén Correa. Y estamos ahí juntas, digamos, tratamos de laburar también con ellas. Así que sí, nos parece re importante esa dimensión. Muchas gracias por tu aporte. Una pregunta cortita, Santiago, con respecto a este tema que ha salido al último. Bueno. No sé, estaba pensando cuando veo las imágenes y en el comienzo, que vos hablaste mucho del tema de la inserción de la comunidad travesti, trans, en la comunidad, incluso en la comunidad académica o universitaria. Si no es un riesgo, justamente esta clase de imágenes, por lo que vos decías que no quieren volverse un gueto o conformar como un grupo cerrado. Entonces, si no, estas imágenes no corren un riesgo justamente de operar hacia el lado contrario, de hacernos identificar con la comunidad travesti o trans, esta clase de vestimenta. Estoy pensando desde Barthes cómo los objetos van tomando ese significado, y no sé si de pronto en ese proyecto de inserción esto un poco conspiraría como justamente mostrándose como lo absolutamente diferente, con un tipo de vestimenta que está como fortificando esa categoría de distinto, digamos, en lugar de por ahí una fluidez con la inserción. Se me ocurre por lo que vos al principio habías hablado también de esta incorporación a la comunidad universitaria. Bueno, estas imágenes parece que van por el lado contrario. Por ahí mostrar que también el travesti tiene su identidad como más cercana, como a insertarse en nuestra sociedad o en nuestra comunidad. Lo pienso por el tema de las imágenes y de la vestimenta, que, o sea, no importa si somos mujeres y aparecemos vestidas, no sé, en la facultad con estas plumas o con estos zapatos, también seríamos discriminadas, me parece, ¿no? Mira, yo creo que el juego está siempre dado entre poner en valor la diferencia y lograr hacer conexiones. Todo el tiempo hemos estado hablando de eso, ¿no? La puesta en valor de diferencia y la no getificación sin perder el valor de la diferencia. Y eso implica tejer tramas con otros colectivos. Por eso es que no nos quedamos solo con esto. Y si te fijas en las imágenes están las plumas, porque son el modo de expresión que valora la comunidad y que quiere mostrar. Pero también en las mesas que ves ahí, por ejemplo esta, bueno, la que acaba de pasar, hay un montón. Esto, por ejemplo. A ver, pará, ya pasa esa. Uy, que lo que se ve en mi compu no se ve ahí. A ver. Bueno, ahí, nos quedemos ahí. Eso también son compañeras trans presentando los resultados de una encuesta. Ahí está Pía Ceballos, ahí está Ana Pérez Leclerc, que es de la comunidad lesbiana acá en Salta. Son personas que no tan solo se ponen plumas, son personas que trabajan en los proyectos de investigación que armamos y van ellas a presentar los resultados del proyecto de investigación. De ninguna manera hay una cosificación y una fetichización de la imagen trans travesti. Hay una puesta en valor, porque esas imágenes no son vistas en la universidad, ¿no? No han habitado los espacios universitarios, pero también está esto, están las compañeras pensando con nosotras, que sí tenemos más formación en ciencias sociales y humanas,
pensando el diseño de una encuesta, las preguntas que vamos a hacer, cómo vamos a hacer el despliegue territorial. No es solo la pluma, está también el laburo que las integra de suyo desde el primer día a todo el proceso de construcción de conocimiento. Entonces, bueno, no sé, quizás ahí me pongo un poco dura en la respuesta, pero no creo que de ninguna manera estemos haciendo eso. Creo que hay un juego permanente entre la puesta en valor de la diferencia y lo que vos denominás integración. Yo no denominaría integración, denominaría que es una convivencia y unas alianzas y coalianzas en la diferencia, ¿no? Un tejido de redes, de cosas. Y por eso también no nos hemos quedado solo en la comunidad trans travesti, sino que generamos el área de géneros y disidencias, donde hay otras colectividades, y además el proyecto de investigación que trabaja con colectivos minoritarios de desocupados, de comunidades étnicas, de agrupamientos barriales. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de generar instancias de conexión, ¿no? Así que Yo no sé. había usado más la palabra inserción, retomando porque vos la mencionaste muchas veces, y apareció también en la pregunta de Vitek, y que creo que está presente, el tema de esa pertenencia a la comunidad y la idea esta que decías de no generar como un gueto o esas instancias quietificantes. Claro. Me parece que ahí había que pensar en ese poder simbólico de la imagen también, que bueno, se transmite esta serie de contenidos, y si tal vez eso no genera desde adentro, ¿no? Tal vez este proceso de identidad muy fuerte, pero que no viene ya desde la sociedad identificándolo, sino desde adentro, ¿no? Cómo presentarse. Simplemente para pensarlo, y en estas prácticas de inserción, me parece social, bueno, pensar cuáles son los mecanismos que resulten más efectivos, ¿no? Claro. Para no identificarlo travesti con la pluma, con un zapato, la verdad que en el imaginario está muy instalado. Entonces mostrar esto también, o sea, puede ser que eso es una parte, pero también esto, me resuena porque yo una vez vi una protesta en Estambul de mujeres trans, y debe haber habido 2 que estaban vestidas con plumas, y el resto eran mujeres, no sé, con zapato chato, con un taller, yendo a trabajar. Entonces, sí me resonaba eso de la imagen, y que tal vez uno cae en identificar el travesti con una determinada imagen, y tal vez desde adentro sí, también, ¿no? También lo que pasa es que hay que reconocer las tramas reales de historia y de memoria de esa comunidad. En Argentina, sin duda, hay un proceso en el que, bueno, cada vez se necesitan menos plumas para ser visibles, ¿no? Pero durante mucho tiempo, la forma de visibilización de una comunidad absolutamente ninguneada ha sido esa, los carnavales, es lo que estaba laburando en la tesis, ¿no? El único espacio de visibilización ha sido los carnavales. Y si te fijas en los grupos etarios que aparecen en las imágenes, quienes tienen las plumas y les encanta el show y quieren hacer el show de fonomímica y esperan todo el año para hacer eso y mostrar eso, son las compañeras que son más grandes, las supervivientes, las que llegaron hasta aquí. La mayoría de esa generación no está, ya ha muerto. Entonces, esas compañeras tienen esa forma de identificarse porque era el único modo en que aparecían en la matriz social, en los carnavales, ¿no? Entonces, son las supervivencias de un tiempo que sigue operando en el presente y que nos parece súper importante también visibilizarlo de esa manera. Como así también Pía Ceballos en la vida se puso una pluma y trabaja con nosotras diseñando cada uno de los proyectos. Y así un montón de otras compañeras. Entonces, es todo. Es el I. Es esto y lo otro también, bueno, ¿no? Bueno, ya, me callo. Está bueno el debate, lo que pasa es que acá tengo, no sé si han escuchado, tengo que hacer un trámite. Dale. Pero, digamos, agradecemos muchísimo a Natalia, buenísimo, todo, el trabajo y la exposición, el trabajo académico, el trabajo social, y que bueno, así que seguiremos viendo Natalia en el grupo. Sí, voy a leer bien para poder participar. Para Natalia.
Natalia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Nati, ¿no? Gusto de escucharte. Bueno. Interesante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Saludos. Nos estamos viendo el próximo martes.